parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño. El ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua. Laureano Márquez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, un auténtico placer recibirlo aquí en el plato de Vía V. Hablábamos por teléfono con usted hace unos meses y tenemos la suerte de poder verlo en persona. Está de viaje aquí en España presentando su último espectáculo, ¿Por qué somos como somos? Un hombre de grandísimo prestigio en Venezuela, humorista, pero no solo humorista, ha sabido canalizar a través del humor lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos. La primera pregunta, ¿por qué son como son los venezolanos? Bueno, muchas gracias, Fernando, ante todo por la invitación. Bueno, somos como somos, entre otras cosas, porque somos de origen español y llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Nosotros tenemos una herencia cultural, nosotros tenemos una manera de configurarnos históricamente. Bueno, somos un pueblo caribeño, somos un crisol de razas y bueno, de cada una de ellas hemos tomado cosas buenas y cosas negativas y eso nos va definiendo la historia. Vamos a conocer un poco mejor a Laureano Márquez, como decíamos, de origen español, nacido en Canarias, sí. Emigró muy jovencito, siendo un niño, a Venezuela, una peripecia que compartimos muchos gallegos también, que también acabaron en ese mismo país. Como decía, una persona muy conocida en Venezuela. Vamos a conocer, como decía, un poco más del trabajo que está haciendo nuestro invitado de esta noche allí en Venezuela. Es una voz discordante en una Venezuela en ocasiones silenciada. ¿Qué es lo primero que hace Pandora? Destapó la caja. Se escaparon todos los males de la humanidad, pestes, epidemias, cataclismos, terremotos, se escapó incluso no me acuerdo cómo se llama, pero también se escapó de ahí. Laureano Márquez utiliza la risa como arma y se aferra al humor como escudo. Nacido en España hace 52 años, como tantos otros, emigró de pequeño a Venezuela para quedarse. Allí hizo su vida y allí lleva más de 3 décadas intentando hacer reír a todo un país. Primero en la radio, luego en la televisión y en ocasiones también sobre los escenarios. El conquistador español nos trae algo fundamental, que es nuestra actitud frente a la ley. El conquistador español recibía las leyes del rey de España, se las ponía en la cabeza y decía, se acata pero no se cumple. Exactamente lo mismo que hacemos hoy todos. Sus estudios en ciencias políticas están continuamente presentes en su discurso. Su humor navega en la frontera de lo que allí se considera políticamente incorrecto, especialmente hoy en una sociedad venezolana que se fractura entre chavistas y opositores. Tras más de 15 años de gobierno bolivariano, Venezuela se enfrenta el próximo diciembre a unos comicios que podrían abrir aún más la brecha. Esto que acaba de suceder es una muestra de que la gente percibe una ausencia de libertad. Porque si no, sí, hay una sensación. Así como cuando uno lo atracan, que hay una sensación de que lo están atracando. Y es que el encarcelamiento de opositores como el de Leopoldo López están siendo criticados por la comunidad internacional, que cada vez más observa con escepticismo el estado de los derechos civiles y la libertad de expresión en este país sudamericano. Pero Márquez no se muerde la lengua, no duda en rebatir a los defensores del régimen, dentro y fuera de sus fronteras, como en esta carta abierta a Juan Carlos Monedero. Monedero no ve la película, se queda en los tráiler, que están muy bien montados para vender una historia taquillera. Monedero no sabe que ya nadie se atreve a manifestar en Venezuela, no porque este gobierno sea fabuloso, sino porque tenemos miedo. Miedo de que nos asesinen por decir lo que pensamos, miedo de salir a unas calles, donde los cuerpos policiales son nuestra principal amenaza. Su humor es un continuo acto de reivindicación y protesta, y también una proclamación de identidad. Bueno, nunca o mucho tiempo hacía que no se hablaba tanto de Venezuela en España. En los últimos tiempos casi se ha incorporado prácticamente a las informaciones de política nacional, con muchos nuevos líderes que han introducido a Venezuela en el discurso. La primera pregunta, Laureano, tiene que ver con cómo está Venezuela. ¿Cómo dejasteis Venezuela los días antes de veniros para aquí a este periplo por España? Bueno, Venezuela no anda nada bien en ninguno de los órdenes que forman parte de la vida normal de un país. Venezuela vive una situación política de mucha intolerancia. Nosotros vivimos una situación en la cual los poderes
la división de poderes prácticamente ha desaparecido, la libertad de expresión está gravemente amenazada, la independencia judicial no existe en Venezuela. En el plano económico estamos viviendo una crisis terrible después de un periodo en el cual el petróleo, que es nuestro principal producto, llegó a $100 el barril, produciendo más de 1 millón de millones de dólares de ingresos. Y bueno, la gente hoy en Caracas se levanta de madrugada para hacer colas para conseguir alimentos. En el terreno sanitario, nuestros hospitales están más o menos un poco peor que lo que hemos visto hoy acá en la entrada de la emisión. En fin, nosotros estamos en una grave crisis de gobernabilidad, en una grave crisis económica, incluso en términos de alimentación y algunas otras cosas, casi que al borde de una crisis humanitaria. Porque ¿cómo es el día a día de un venezolano medio en estos momentos? Efectivamente, trascienden desde hace tiempo esas inmensas colas, esos supermercados desabastecidos. Sí. ¿Cómo es el día a día de un venezolano que viva en Caracas? Sí, bueno, mira, la gente en medio de las circunstancias trata de llevar vidas normales, pero bueno, hay que hacer colas para conseguir alimentos. El que no hace las colas es porque compra alimentos en reventa, lo que aquí creo que se llamaba en la época de Franco Estraperlo, que nosotros llamamos bachaqueo. El bachaqueo es el que compra, por ejemplo, una botella de agua, esto para mí es una cosa valiosísima en este momento, porque el agua nosotros no la estamos encontrando porque, bueno, no hay plantas embotelladoras. Entonces, la situación es que la gente anda, sobre todo la gente más humilde, en una permanente búsqueda de alimentos, o bien para su consumo, o bien para revender, porque eso se ha convertido en un buen negocio, mucho mejor que trabajar, porque además tenemos la inflación más alta, o una de las más altas del planeta, no recuerdo si seguimos siendo la más alta. Entonces, a todo esto hay un clima de inseguridad muy grave, y además unos cuerpos policiales que no protegen a los ciudadanos. Entonces, bueno, el clima realmente de la vida cotidiana, en la noche, por ejemplo, la ciudad se vuelve difícil, la gente no sale. Nosotros a veces hemos hecho los espectáculos en horarios más convenientes para que la gente pueda ir, porque la gente acercarse allí. Utilizabas la palabra miedo en una de las múltiples intervenciones que tú haces, en los múltiples canales que utilizas. Miedo, ese miedo físico a la inseguridad, pero miedo también a lo que te pueda pasar como consecuencia de lo que está sucediendo allí con las libertades. Bueno, yo creo que todos los que en Venezuela disentimos en este momento tenemos miedo y nos medimos mucho al hablar. Y tenemos mucho cuidado en las cosas que decimos y tenemos mucho cuidado en las cosas que escribimos. Eso es vivir en miedo. Después, por otro lado, bueno, el gobierno se encarga de azuzar ese miedo, de exponerte en los medios de comunicación del Estado. Es decir, lo que yo digo en esta entrevista podría salir en un medio de comunicación del Estado y podrían usarla para descalificarme. Allá está Laureano Márquez diciendo estas cosas en España, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Yo creo que nosotros, cada ciudadano tiene que cumplir con sus responsabilidades. Creo que en Venezuela este es un momento muy acuciante de nuestra historia, en el cual bueno, nosotros tenemos que lograr nuevamente un modo de vida de coexistencia democrática, un modo de vida tolerante, en el cual pueda haber alternabilidad de poderes, en el cual disentir no sea objeto de que tú seas fascista o golpista, o eso implique una agresión o una multa por escribir o por publicar un artículo. Ese tipo de cosas pasan en Venezuela, ¿no? Bueno, Laureano Márquez, como decíamos, es humorista, pero es mucho más que un humorista. En estos momentos, bueno, pues es una voz crítica dentro de Venezuela. Hace unos días un artículo tuyo fue trending topic, de los que habitualmente escribes, se titulaba Arriba cadenas, corrígeme si me equivoco. Entre las cosas que decías esta: quizá la tarea de más acuciante urgencia que los venezolanos tenemos por delante es recuperar el amor propio, el sentido de orgullo de las múltiples cosas buenas que también somos. Sí. ¿Tiene una crisis en estos momentos de autoestima Venezuela también? Sí, nosotros los venezolanos nos estamos, bueno, fíjate, yo he hablado en esta primera parte de las cosas duras que estamos atravesando, y nosotros tenemos que empezar a poner énfasis también en lo que tenemos de bueno. Hay una última hora que tiene que ver con una nueva renuncia, en este caso de un suplente de la lista del PSDG al Senado por A Coruña, que ha renunciado en protesta por los cambios decididos por la dirección. Se llama Julio Barrios, es de Ferrol, y asegura que lo hace por coherencia ante la decisión de no respetar lo que la militancia quería. Así que vamos a hablar enseguida de los incendios que le están apareciendo a José Ramón Gómez Besteiro, pero pido primero una valoración, empiezo por ti, Ernesto,
de lo que está presentando Pedro Sánchez, de ese esbozo de programa y de ese polémico fichaje de Irene Lozano? Yo creo que todo eso se resume en una única cuestión, tanto en el PSOE, tanto a nivel estatal como a nivel gallego: falta de liderazgo. Falta de liderazgo, falta de orden. Yo creo que está en un proceso de renovación, pero de renovación de la forma más pueril y más rastrera, si se puede decir. Es decir, son unas peleas que resultan absolutamente pues incomprensibles, ¿no? Pedro Sánchez no se ha hecho con el partido. Desde que ha llegado ha sido incapaz de hacerse con el partido, y lo que hace es ir tapando huecos poco a poco. Se le levanta a la señora Andalucía y trata de tal, se levanta a los catalanes y trata de tal, tiene problemas en Galicia, no quiere decir nada. Es decir, lo que tiene es un problema de liderazgo el Partido Socialista, y en Galicia, traduciéndolo para aquí, es exactamente igual. Lo que está ocurriendo con las listas de Ourense son los restos de la pelea esa famosa en la sucesión entre Pachi Vázquez y Besteiro, que no se han cerrado y que no se van a cerrar, porque bueno, los que se quedan fuera, pues es lógico que tal. Me sorprende lo que veía, que yo no recordaba que Laura y la candidata habían apoyado a Madina. Sí. También hay que tenerlo en cuenta, pero claro, Besteiro, sí, especulaba con Pedro eso, Sánchez, como Pedro Sánchez incorporó finalmente a Madina, que se consideraba que pero todo esto, esa decisión de apoyar a uno u a otro, que no iba a traer consecuencias. Todo esto tiene una única frase y un único titular, que es falta de liderazgo. No hay líderes ahora en los partidos, ¿no? Carlos Príncipe. No tienen líderes. Yo creo que esto del cambiar las listas se ha dado ahora, pasó conmigo y seguirá pasando. Es decir, no... Pero entonces, ¿para qué se hacen las...? No, a ver, yo soy una persona coherente, sí. Pero yo he ganado procesos para ser candidato a senador y me han puesto... ¿Pero tú crees que esto no va a tener consecuencias para Besteiro? Electoralmente, a ver, todo esto se resuelve el día 21 si gobernamos o no. Si no gobernamos, Sánchez amortizado y Besteiro, si va en el paquete, amortizado también. No sé si me explico. Todo esto depende de si ganamos. ¿Cuál es el problema? Y así de claro. El problema es que en el PSOE todavía hay gente sensata, como decía antes el señor ¿no? Entonces, no van a dejar hacer un gobierno, en ningún caso de Podemos. Es decir, la única hipótesis que le pueden permitir de ser segunda fuerza y gobernar es si sumamos, si PSOE y Ciudadanos dan más de 165, pegando a los 175. Las encuestas dicen que no. Bueno, pero yo te digo, si hay eso, es posible que haya tal y salva sus... O sea, ¿tú crees que Pedro Sánchez puede ser el próximo presidente del gobierno de España? Aquí la gente vota con lo que quiere, afortunadamente no es como en Venezuela. Sí, pero ¿tú crees que puede ser? Yo no le voy a dar mi voto. Más claro puedo ser. ¿Pero vas a votar? Voy a votar, pero entonces, ¿para qué hablas? Didice si ganamos nosotros. No, pero vamos a ver, yo soy un socialdemócrata, no puedo cambiar. O sea que... Yo no he cambiado de idea, sigo pensando lo mismo. ¿Pero quién representa en estos momentos a la socialdemocracia en España? Yo creo que nadie. Yo creo que estamos huérfanos, yo os lo digo sensatamente. Es decir, yo ayer vi el debate que metió a 5 millones, que la verdad estuvo, desde el punto de vista televisivo fue muy atractivo, y al final me parecieron dos flojillos los dos camaradas. Claro. Sí, eso sí lo digo con dos flojillos, sí, lo digo como lo pienso. Yo estoy de vuelta. Claro. Entonces, como yo estoy de vuelta, bueno, el formato era complaciente. No, son dos flojillos. Fue novedoso y uno más, incluso uno más que el otro. No estaban siendo apretados. Y ahora digo, ¿qué va a pasar con Pedro Sánchez? Pues si gana, mira, ¿qué hubiera pasado con Zapatero si no hay la bomba? Si no hay la bomba y Zapatero palma, nos lo hubiéramos merendado exactamente 24 horas más tarde. Estaba hablado. No sé si me... Ahora, ganó. Y todo Dios se la envainó. A ver, Fernando. No sé si me explico. Varias cosas. Cosa uno, como decía Ortega, cuando elegimos nos definimos, ¿no? Es decir, alguien que coge de número 4 a Irene Lozano de fuera y tal, pues ya está dando la talla de líder que tiene, que es ninguna. O sea, alguien que necesita ese tipo de fichajes, que ha cogido a Zaida también, la militar, que con su desgracia y tal y cual, pero vamos, no creo yo que eso represente un baluarte político. Lo siguiente que será acudir a los desechos de Gran Hermano, si le da tiempo para que entren, ¿no? Alguno que vaya saliendo, no da tiempo, pero, o que haga alguna operación triunfo, porque la política va a acabar haciendo. Y luego, en Ourense, yo no sé por qué se plantea todo el rollo de las primarias y luego no la van a respetar. Pero si es que en la vida es mucho mejor ser coherente. Es decir, aquí se hace lo que digo yo, punto final, ¿no? Como Pinochet. No, pero es que la película esta es montarlas para perderlas. Es que esto es absurdo, porque entonces lo estamos viendo en todos los partidos que tienen las primarias. Podemos ha quedado ridículo con el tema de los círculos, Ciudadanos cuando le sale bien los deja y cuando no los lamina, y ahora esto es exactamente igual. ¿En qué sentido es más coherente la derecha? Claro, sí, que no da pie a hacer el ridículo.
Y luego en Orense, o sea, esto de que tal, yo creo que Eso no influye en el voto, Pachi Vázquez probablemente acabe denunciando por plagio a Besteiro porque está copiando todo su estilo. Bueno, en cualquier caso, el Que Partido ese Socialista estilo en de Ourense la poda tiene... que lo dice habitualmente, El Partido ¿no? Socialista en Ourense tiene un problema. Claro, sí, tiene un problema, porque estamos hablando de Sí, pero que... cuando Elena Espinosa era la más apoyada, entonces no valía el rollo del apoyo. Ahora, como es la otra, María Bastida. vamos a Y centrarnos. electoralmente no se mueve un voto. María. Vamos a tener el mismo porcentaje. María. Yo, parafraseando al señor Márquez de antes, vaya por delante que me parece poco elegante, pero bueno, como espectadora o como ciudadana, creo que la mejor definición o el mejor comentario del día de hoy de esto se lo leí esta mañana en vuestro periódico al profesor Barreiro Rivas. Es decir, a mí lo que me parece todo esto es una falta, decían por aquí, una falta de liderazgo. Yo creo que es una falta más bien de credibilidad. Es decir, tú no puedes ir por ahí dando lecciones de que... Recuerdo que el Partido Socialista pretendía cambiar la ley electoral para que todos los partidos tuviesen que someterse a primarias. Y ahora resulta que las primarias, pues el resultado de las primarias es la imposición de Gabilondo o retirar a Laura Seara o meter a esta señora que evidentemente no ha pasado y por lo que se ve entre sus correligionarios no pasaría por las urnas bajo ningún concepto. Y luego, por otra parte, estos avances de programa electoral... Perdona, las primarias están ahí y las tienen ahí por si coinciden, en algún momento claro, con es lo que el decía, jefe quiere. es que se la Pero soca si coinciden, directamente, vale. pero entonces Pero si no no me coinciden, no claro, vale. pero entonces, Es una herramienta estética. Claro, yo lo que- Nosotros llevamos si en las funciona, queda listas a un fenomenal. tipo Claro. que era Baltasar Garzón, que llegó a decir que la X de los GAL Sí, era era Felipe Felipe González. Y llevamos a Venturita 2 veces, Pero si a 2 mí- veces. si a mí me parece- Y llevamos a la mujer de Venturita. Si a mí me Si parece esto va muy de bien, clan. pero entonces no me des lecciones, no nos des lecciones a los demás, ¿no? Y luego, No, por yo otra no parte, quiero esto que decís aquí, o que acabamos de ver del avance electoral, tú decías, me parece que el final de tu frase es, y cuando te defines te limitas. Creo que es la otra parte de esa máxima que dijiste antes. Sí, pasa que creo que es de Oscar Wilde, pero yo no cito Ay, María, nunca, bueno, a ver, es que no venga. cito nunca porque me equivoco. No, la segunda parte que te iba a decir. Sí, Entonces, una claro, Ortega, aquí yo vemos digo- pues un poco más de lo mismo. Yo os puedo asegurar que llevo algo así como un año intentando enterarme de cuál es el proyecto de Estado federal del Partido Socialista, por interés personal, Porque para el ver del si se PP puede está defender o clarísimo, no. ¿no? El del PP está clarísimo. No, pero como oye, el PP no propone el Estado Por federal. contraste. Exactamente, No, para pero ver exactamente si es una propuesta el más modelo de atractiva. España, claro, no lo no me consigo. Y aquí se extraña. dicen Y una el de serie de Ciudadanos cosas, también. que si la A ver, educación, Miguel, que si no sé Miguel. qué, que está todo inventado, ¿no? O sea, no lo A mí no me entiendo. sorprenden los fichajes, es decir, el PSOE se ha caracterizado durante mucho tiempo por hacer fichajes. Otra cosa es que sean grandes, medianos o pequeños. Yo creo que ahora están apostando a la baja. Migueliño, estos son mínimos. Y el PP también ha hecho fichajes. También, pero por eso te digo que no me sorprende tanto. No me sorprende No, tanto. que decir que es una práctica habitual en los partidos. Exactamente. De alguna manera, Pero digamos la que están alcaldesa de haciendo- Madrid fue un fichaje de Podemos también. Claro, digamos que ahora, por lo que sea, por la falta de A ver, liderazgo que por decía favor. Ernesto, o por la razón que sea, están apostando claramente por fichajes de perfil muy bajo. Pero también Hombre, es una mujer yo hago un llamamiento a la incoherencia, ¿no? Es decir, yo escuchar a Irene Lozano decir que estoy aquí porque he sido y soy intolerante con la corrupción y los que aquí militan también lo son, en el mismo partido que a ese señor que tenemos sentados ahí, que se llama Carlos Príncipe, lo han primero expedientado y después Lapidado. expulsado por decir que tenía informaciones sobre posibles o presuntas corrupciones en cosas muy concretas, es una incoherencia de partido. Están preparando la ofensiva, ¿no? Están reunidos precisamente ahora para... Yo tengo una experiencia. Cuando una reunión de una ejecutiva dura más de una hora, no hay arreglo posible. Las ejecutivas que duran muchísimo, siempre... De todos modos, hay Se hacen en una plan actitud de un tanto psicoterapia, hacen soberbia, una sesión de una actitud un tanto soberbia y de esconderse al mismo tiempo, no llamar Bueno, y yo la no- escena de María Quinta Sema en la calle esperando que escena de alguien le María dijera Quintas algo, en me la parece calle Querer dar bastante pena, llamativa. querer dar Yo pena me- como ha querido hacer ahora para argumentar su posición, a mí me parece pobrísimo como modelo al Bueno, yo margen creo que de... describió simplemente una escena. ¿no? Somos una provincia tal del interior que no sé qué, hombre, argumenta con argumentos Bueno, de más peso. ¿no? Ourense Es que somos non abandonados, conta o sea, moito. cuando esta estaba Ourense del lado... non conta no, moito. pero Fernando, cuando me estaba imagino del que lado no es en que el fácil. dedo funcionaba, No, entonces... ya, pero me o sea, imagino... entonces, no, pero me bien. imagino que ahí dice una cosa que es real. No debe ser nada fácil, y yo también lo sé, porque procedo de otra provincia donde ocurría lo mismo, el ser de un partido socialista en una provincia dominada Por el Partido como estaba, Popular. Bueno, por el os Partido pido una Popular, valoración. y dar la Habíamos cara. votado al Partido Y Socialista, el pero... Partido Socialista viene en Galicia de un líder orensano
que evidentemente le dio peso a la organización en el sitio donde estaba, y eso se ha volcado. A ver, un comentario os pido, porque enseguida le vamos a preguntar a Gonzalo Bareño, que hoy aseguran las páginas de La Voz de Galicia que hay un grupo de personas vinculadas al Partido Popular que siguen pensando que Alberto Núñez Feijóo sería mejor candidato a la presidencia del Gobierno que Mariano Rajoy. Os pido, Miguel, una valoración de este intercambio de lisonjas entre Margallo y Montoro, que tratan de decir que es lo normal en un Consejo de Ministros. Yo no sé qué síntomas crees que manifiesta, o sea, indican este tipo de intercambios y lo que está pasando en general en el Partido Popular en las últimas semanas. Yo no sé si crees que Rajoy está estado a la altura. Bueno, yo lo atribuyo fundamentalmente a dos cosas, ¿no? Uno es el hecho de pensar que la política, sobre todo la política económica tan arriesgada en lo social que ha hecho el Partido Popular en estos últimos 4 años en el Gobierno, con esfuerzos, digamos, pedidos a la gente y nunca bien explicados, pero o no bien tiene explicados, que se exciten tanto Montoro y Margallo. tensiona ideológicamente el partido por dentro, pero sin ninguna duda. Y luego, el segundo factor, y también muy traído, digamos, al momento presente, es un momento en el que se están gestionando la elaboración de las listas y hay gente que se ve dentro y gente que se ve fuera. ¿Y Rajoy, creéis que sabe esto? O sea, hay quien dice que Rajoy sabía lo que Montoro iba a decir en esa famosa entrevista. Yo creo que Rajoy sigue siendo el Rajoy. A ver, lo que todos os empeñáis en decir que Rajoy es indeciso y tal, le ha ido de... Yo no he llegado a presidente de gobierno, o sea, que le ha ido bien. Entonces, ¿por qué va a cambiar de la forma de que es? El joder que tropa lo sigue aplicando. Gonzalo Bareño, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Gonzalo, hoy escribes en las páginas de La Voz de Galicia y apuntas a que sigue habiendo un remanente de personas del Partido Popular que siguen creyendo que Feijóo sería un buen candidato. Sí, bueno, que sería un buen candidato es algo que yo creo que comparten todos, incluso sus menos partidarios, pero la cosa va mucho más allá. Hay gente que todavía está pensando a día de hoy que es posible que Feijóo sea el candidato a las elecciones generales, algo que parece inaudito a 2 meses de las elecciones, pero hay gente relevante en el PP que sigue pensando eso y que sigue pensando en la posibilidad de que Rajoy acabe dando un paso atrás, y de que lo haga más o menos, bueno, voluntariamente, forzado por todas las circunstancias, pero de que Feijóo acabe siendo. Y esto a pesar de que Feijóo lo ha negado una y otra vez. ¿Y tú lo ves posible, Gonzalo? Pues yo realmente no lo veo posible. Primero por lo que estamos diciendo. La premura de tiempo es ya, vamos, una cosa increíble porque quedan 2 meses. Y sobre todo, pues luego hay una posibilidad que también lo que se está cocinando es un poco cuál sería la sucesión de Rajoy, pero ya en caso de que Rajoy digamos, no pudiera revalidar la presidencia del gobierno. Y entonces en ese caso juegan otros factores. Y de ahí precisamente pues que algunas de las cosas que se están diciendo y que se están dando por hecho de que más o menos Rajoy va a poder elegir quién sea sucesor, pues son absurdas, porque lo lógico es que cuando Rajoy pues si no consiguiera la presidencia del gobierno, pues se retirara y se fuera y dijera, ahí queda eso, y ya sería el PP el que tuviera que elegir entre los que quedan, digamos, quién es el candidato, y de ahí que el propio Feijóo y que otras personas pues hayan decidido un poco tomar distancia con Rajoy, jugar sus propias bazas y no jugárselo hacia el elegido de Rajoy, que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué le está pasando a Rajoy? ¿Cuál es la gravedad de esta crisis de liderazgo que parece que está manifestando? Y yo no sé si tú pronosticas que espectáculos como el de Margallo, Montoro de estos días se van a repetir. Bueno, repetirse espectáculos del calibre del que han dado Montoro y Margallo es difícil, ¿no? Porque son dos personajes que es que no callan ni a tiros, pero ya pasa, están encantados de conocerse, ¿no? Pero desde luego ha habido una orden taxativa de que, por supuesto, ese tipo de espectáculos no continúen, pero no continuarán de cara al público, pero de cara interna, por supuesto que siguen ahí las fricciones. Y lo que está ocurriendo es que en cuanto se ha visto pues la posibilidad real de que el PP no gobierne, porque hasta ahora en el gobierno y en el PP daban por hecho que iba a ser así, por mucho que perdieran diputados, pues han empezado a estallar una serie de tensiones que llevan acumuladas durante toda la legislatura, ¿no? Y que están estallando en este momento. Y en el caso de que finalmente Rajoy no consiga seguir siendo el presidente del gobierno, ¿sitúas bien a Feijóo como posible líder del PP nacional? Sí, Feijóo está, digamos que es el que mejor situado por una cuestión, porque es que Feijóo no solo está apoyado, digamos, por supuesto por Rajoy y personas afines a Rajoy, que le tienen muy considerado, sino que además tiene la baza de que hay una gran parte del PP que lo que teme es que la elegida sea Soraya Sáenz de Santamaría, y Soraya Sáenz de Santamaría no tiene muy buen cartel, digamos, en el PP, tiene muy buen cartel en el gobierno, pero no tiene gran predicamento en el partido. Entonces hay gente
que incluso, sin ser gran partidario de él, estaría dispuesto a apostar por Feijóo para que no fuera Sáenz de Santa María. Bueno, ¿cuántas cosas pueden pasar en los próximos meses, semanas ya? Gracias, Gonzalo, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias a vosotros. Bueno, Fernando, yo no sé si le ves hechuras de líder a Feijóo, de líder estatal, quiero decir, de líder del Partido Popular en su conjunto. Yo creo que sí que las tiene, yo creo que es uno que cumple, o sea, por lo menos estéticamente, en lo que es la forma de comportarse, la forma de comunicar y demás, tiene un perfil claramente de líder. Además es un tío que tiene una actitud en ese sentido, vamos, yo creo que bastante definida. Probablemente yo creo que sea de las figuras más... ¿María? Pues si veo al presidente... ¿En Madrid? Hombre, yo ya he dicho varias veces que espero que no. Es más, después de irlo esta mañana lo tengo clarísimo. Ahora, que por supuesto que creo que cumple los requisitos, hombre, eso creo que no me hace falta decirlo más veces de las que ya lo he dicho, ¿no? Es una persona joven, preparada, que ha gestionado bien, que tiene experiencia. Vamos, no, es que no creo que haya ningún... Yo quería volver atrás, Fernanda, si me dejas. Sí, yo también veo al presidente Feijóo en Madrid, muy bien situado, pero yo quería un poco deciros cómo entiendo yo la semana fantástica que tuvo el Partido Popular, porque me parece que merece una reflexión. Yo creo que se debe a tres causas fundamentales. La primera es que llevan 4 años de políticas desastrosas, vendiendo que sacan el país adelante, que si hacemos esto vamos a salir bien, y llegamos al final y se dan cuenta, nos damos todos cuenta, lo que ya lo sabíamos, pero ellos se dan cuenta de que no ha servido para nada, de que han sido 4 años perdidos, que han estado apretando a la gente y que no ha servido para nada. La segunda causa es que en términos electorales, ¿no? Claro. No económicos. Claro. No, me refiero en términos de gobierno. Que se podía haber hecho mejor, es decir, dices. me refiero... No, lo digo porque la percepción de gobierno, de gestión de gobierno que se tiene del gobierno español fuera de España es buena, ¿eh? Bueno, pero me parece muy bien que vayan entonces y que se sometan a las urnas. Por eso digo, en términos electorales. Miguel, que lleven las urnas y que vote Merkel, Holland y tal. Pero es decir, eso no vale absolutamente para nada. O sea, no vale para nada. Fuera de España puede ser lo que quiera, pero aquí votamos nosotros. Una segunda cuestión es que hay un presidente que no ha sido presidente. Es decir, Mariano Rajoy no ha ejercido el presidente. Estábamos hablando antes de que... Perdón que te interrumpa. Estamos viendo esas imágenes de esta reunión que tuvo el Partido Popular este fin de semana. Vemos a Feijóo delante de los ministros. Sí. Y al lado de María Dolores. Sí. No, está muy bien situado. Yo creo, ya ves en la foto que está muy bien situado. Está tremendamente bien situado. Y después yo creo que eso que ellos dicen, la tercera causa, de que lo han comunicado mal, no han comunicado mal. Off the record. Hay que ver qué compadreo manejan desde hace tiempo Margallo y John Kerry. Una relación bonita, de esas de película, forjada desde hace ya tiempo. No sé, ¿cómo definirlo, ministro? Coge la frase de Casablanca, espero que esto sea el principio de una hermosa amistad. Sí, bueno, esa frase está bien. Además que Bogart tiene así como un ligero aire con Margallo. Y además con esa despedida de la última vez en plan, siempre tendremos palomares. Volvía John Kerry a España feliz de la vida y Margallo le cogía de la mano y ya no la quiso soltar. Todo era magia en esa sala. Y todo eran agasajos. Margallo recibió su presente y aunque su boca decía... hubo esos típicos segundos incómodos en los que su cara decía que alguien me explique qué viene siendo esto, hasta que le dijeron que se trataba de un reloj de los buenos. Y ya se puso contento. Y el ministro, siempre dispuesto a extender la marca España, le regaló una guitarra flamenca con la que Kerry continuó el cortejo. Venga, vale, que sí, que esto fue una licencia creativa. Pero es que la serenata del secretario de Estado no supo tampoco. Pero vamos, casi mejor ni esforzarse, porque ya se encargaría el ministro de romper toda la magia. Porque vale que uno quiera estar bien aseado para una visita así, hombre, pero si te manchas las manos, no te limpies de estrangis en la bandera, que, 1, es un poco cochinada, y 2, hombre, no queda bien. Menos mal que apareció Rajoy como siempre para salvar los muebles. Allí se presentó, siempre con su famosa mano robótica por delante. Y recibió a Kerry con su famoso ¿eh? Por cierto, que más tarde lo intentaría con el inglés, obligando a Kerry, fíjense en su cara, a un estado de concentración total para comprender lo que allí estaba sucediendo. De pronto, una mirada furtiva a su comitiva cuando Rajoy le insistía. En vez de 3 people. Pero oigan, que por algo se empieza. Off the record. Politica
asfalto, sufragio universal. Compras o meu voto, vesme a casa a buscar. Política de asfalto, sufragio universal. Chegan as eleccións, vamos en bus a votar. Política de asfalto, sufragio universal. Compras o meu voto, vesme a casa a buscar. Política de asfalto, sufragio universal. Chegan as eleccións, vamos en bus a votar. Una valoración de la mesa de José Luis Barreiro. Yo no sé si es muy excepcional la decisión que ha tomado Besteiro en relación con la provincia de Ourense y, en cualquier caso, ¿qué consecuencias crees que puede tener para él y para su liderazgo? Vamos a ver, la mayoría de los partidos esas decisiones no son excepcionales, se hace así, ¿no? Se hace así porque, como él dice muy bien al final, en la explicación que dio hoy, los partidos tienen que formar equipos para un determinado objetivo. En este momento es Pedro Sánchez el candidato a la presidencia del gobierno y Pedro Sánchez está asegurándose el partido y está asegurándose la fidelidad de un grupo que, entre otras cosas, seguramente, en el supuesto de que llegase, tendría que hacerlo pactando con 2 o 3 grupos más. Y, por tanto, fidelidad y la obediencia. Eso es lo que se está haciendo. El problema que tiene el PSOE no es porque haga eso, que lo hace el PP todos los días y no tiene este problema. El problema es porque, con independencia de lo que decía la secretaria de Ourense, que dice puede que esté en la legalidad, pero no está en la forma entendida por los ciudadanos, el PSOE ha llegado a esta etapa diciendo que aquí todo es limpieza y todo es claridad. Y, por tanto, todos creímos que los candidatos se elegían, todos creímos que el partido era federal y que no tenían que intervenir autoridades superiores en las candidaturas de los partidos internos, todos creíamos que cuando se le pedía una lista a una provincia, que la lista iba cerrada, todos creíamos eso porque la manera de actuar era esa, y de repente desmienten todo el proceso. Eso es lo que no es normal. Lo normal es decir, Esto no, las candidaturas las va a hacer el Comité Central y ya está. Y las hace y ya está. Pero cuando tú dices, no, esto es todo democrático, es todo transparente, y aquí van los que quieran los militantes y tal, y vamos además a poner esto como norma para todo el mundo, y lo vamos a introducir. Ayer mismo Ferraz decía que iba a blindar estatutariamente la celebración todo eso de primarias. para todos los otros partidos. Y luego te sale esto, tú dices, podemos no haber entendido nada, pero la parte que hemos entendido, la pequeña parte que hemos entendido, la entendimos, es un desastre, ¿no? A ver, sí, a mí tampouco me parece nada extraordinario en absoluto, non? En Madrid se fixo hai pouco unha cousa bastante máis chamativa e sintomática, e polo tanto tampouco ese cambio de Gómez por Gabilondo, que foi moito máis in extremis, e moito máis... Era algo esperado, na lógica do que acaba de decir Barreiro, e na lógica de como funcionan os grupos de poder nos partidos empequenecidos, porque tamén hai que decirlo, é dicir, os partidos están empequenecéndose, dá impresión, e logo eu creo que o caso aparentemente do PSOE. Logo que esa confrontación entre legalidade estatutaria e ética non resiste a comparación. Eu non sei se está ben ou mal o que fixeron, pero en todo caso, se hai unha legalidade estatutaria que está cumpríndose, pois xa está, e a ética non pinta gran cousa aquí. En todo caso, a opinión desa señora, non? E sobre todo que non é un caso único. É dicir, isto ocurre absolutamente en todos os partidos, a non ser, efectivamente, que haxa un mecanismo, que é o mecanismo das primarias, do que falábamos antes de empezar este asunto, que, bueno, pode funcionar ou pode non funcionar, pode ser extrapolado do modelo norteamericano, pode servir para onde os partidos son pequenos e vota máis xente porque hai moitos adherentes. Pero para que fan esa mascarada de que os militantes se pronuncien? Tomás Gómez había sido elegido en primaria. Vale, sí, señor. Sí, e o cargaron igual, por eso digo. No, bueno, xa, pero é que primarias en España non houve nunca, salvo as de Borrell. Claro, a cuestión que eles se presenten como que eles elixen os seus representantes deste xeito, despois a práctica que non é así. Pero todos os partidos teñen o seu rito, e o seu rito parte, digamos, ten un anuncio de atender ás asambleas locais, ás asambleas provinciais. Chegamos a esa conclusión? Sempre todo mentira, pero que non é que seña mentira agora. En todos os partidos que conozo, ao final hai unha decisión da dirección executiva que corresponda a unha comisión de listas, e que eu sepa, este tipo de cambios se producen en todos os partidos. Outra cousa é que o Partido Socialista en Ourense, como vimos vendo nos últimos tempos, pase por uns conflictos bastante chamativos, que además están sendo constantemente aireados por eles mesmos, e eso se convirte en noticia, pero sinceramente... Sí, pero eu estou de acordo con o que estás dicindo ti, pero de aí ven a causa do terrible empobrecemento do nivel político deste país. De diputados e diputadas... Non é a única causa. Bueno, é unha das causas. E deixame que o diga. O que ocurre é que unha casta, o aparato central do partido, vai decidindo quenes son os candidatos.
¿no? Porque eso é o que ocurre, sobre todo nos grandes partidos, ¿no? Eu creo que no BNG, en Esquerda Unida, hai máis militantes e hai máis partidos. Perdona. Bueno, deixa que sí, pero permíteme discrepar, ocurre en todos os partidos. Lorenzo, deixa que dé a miña opinión. Eu creo que son nos grandes partidos donde esos mecanismos están máis desenvoltos. Que ocurre? Pois que é un grupo restringido que funciona con códigos endogámicos, por non decir mafiosos, que vai decretando quenes son os diputados, ¿no? E iso vai facendo que, bueno, o que estamos vendo, que os partidos se convirten en simples instrumentais con un mecanismo de extracción de candidatos mediocres, fan parlamentos mediocres, gobernos mediocres, presidentes mediocres. Por non falar, Manuel, desa apelación constante á democracia interna dos partidos que sistemáticamente os líderes dos partidos colocan ou tratan de colocar na opinión pública. Efectivamente, eu tampouco mataría por unhas primarias. Eu creo que o que debería de haber é democracia dentro dos partidos. Isto é, que os militantes e as militantes dos partidos se reúnan moitas veces, non unha vez ao ano ou unha vez cada 4 anos para elixir candidatos, se reúnan moitas veces, decidan a política do partido, se mobilicen, se son partidos con varios centos de miles de afiliados. Ainda valoracións, Manuel. Bueno. Que se reten al amanecer. Un gran titular. Vamos a ver. Yo destacaría, ¿no?, de las declaraciones que acabamos de escuchar, somos fillos dunhas primarias. Cuando tú estableces como un ideal las primarias, efectivamente, luego aparecen todas las distorsiones. Como decía José Luis hace un momento, le estableces eso como ideal hasta el punto de que quieres hacerlo obligatorio, no solo para ti, sino para todos los partidos, también en honor a la verdad con una matización. La propuesta del PSOE es hacerlas obligatorias para elegir el candidato a presidente del gobierno, a presidentes de las comunidades autónomas y a alcaldes, no a diputados. ¿No? Pero en el fondo funciona como un ideal. Entonces, todo lo que se aparte de eso parece que se aparta de tu coherencia interna. No, aparte, hay un problema que tiene que ver con la forma de gestionar todo esto. Sí. Esos detalles de me entero por una... Pero la democracia... Por los de Murcia, le llamo por teléfono y no me cogen... Está claro que había algo que no se podía presentar claramente, ¿no? Vamos a ver, la verdad, antes tú mencionabas, ¿no?, los semblantes y la verdad. La verdad se capta más en las vacilaciones, en los silencios. En los silencios y también en las ocultaciones, en las escaramuzas, en no dar la cara en el primer momento. Es verdad, es ahí donde se sorprende la verdad. Y yo creo que la democracia en los partidos no es un ideal. Ahí me opongo a mi amigo Manolo. ¿En qué sentido? El ideal de funcionamiento de un partido es el que ese partido establece para sí mismo, siempre que sea dentro de la legalidad. El centralismo democrático en un partido marxista-leninista es un funcionamiento aceptable para los que creen que es el funcionamiento del partido. Entonces, el malentendido que aquí está en juego es que en Orense creyeran que podían elegir a los candidatos. Creyeron que les hicieran creer que podían elegirlos. Este es el malentendido del que habla Besteiro. Este es el auténtico malentendido. ¿Y cómo lo aclara? Es que era un malentendido porque en realidad no hay sitio para los que no reman en la misma dirección. Es decir, creísteis que podíais elegirlos, pero y para fastidiarme a mí, de eso no hay nada. sitio para los que no reman en la misma dirección. Por lo tanto, esta es la auténtica verdad. Es decir, que hay un comité que establece las listas electorales y que iban a elegir a los que apoyaron a Pedro. Tema clásico, efectivamente, en el Partido Socialista, acotar la presencia de la religión en las aulas, cuando después gobiernan, sucede lo que sucede, porque fue durante el gobierno de Zapatero uno de los momentos en los que la religión consiguió alcanzar más peso dentro del currículum en los colegios, tanto públicos como concertados. Yo no sé si tenemos que aceptar que forma parte también de la estrategia y si esto ya cuela para los posibles votantes del Partido Socialista, o no. E creo que está equivocado. A ver, eu creo que a intención é obvia
estrategia electoral, quere movilizar un tema así. Claro, pero isto cuela, alguén vota al Partido Socialista creyéndose isto? No, e ademais é un error, pensa que os de Podemos andan nuestros, a xente de Podemos, os rapaces, que este tema o teñen superado. Aí Rivera dixo moi ben, é un tema que os rapaces non discuten, isto xa superaron ese tema fai tempo. Os activistas que non hai que tocalo isto. No, pero digo, é o tema do laicismo, é un tema que lle interesa así aos intelectuales, aos vellos, así, aos do Ateneo, xente do Ateneo, así do Ateneo de ateos, e de cosas por estilo, pero que non lle interesa. Acaban de modificarse cousas que teñen que ver con isto. Sí, pero digo, a rapazallada moderna non é un tema que lles preocupe porque xa están fora de religión, lle importa pouco o tema este do laicismo, do non do laicismo. Isso é verdade. Entonces, este é un tema que nos interesa así, os de mediana edad, que ao mellor vimos influencia dos curas e todos E a Iglesia que fai conta, sin números. En ese electorado non vai morder. Ahora, en cuanto ao laicismo, quería decir unha cousa, é dicir, a mí pareceme ben que non haya laicismo, pero que o laicismo sea para todo, non só sea para religión. Que eu quero un laicismo, por exemplo, no tratamento dos temas económicos nos libros de texto, quero un laicismo no tratamento dos temas medioambientais nos libros de texto, quero un tratamento laico das definicións políticas que hai nos libros de texto, non só na religión, porque a religión parece que é a única que hai. A religión debe ser as asignaturas a día de hoxe menos adoutrinante de todas, con moita diferencia, porque a xente... Lourenzo, é importante introducir isto no debate. Ti crees que un posible votante do Partido Socialista vai ter isto en conta para coller a papeleta de Pedro Sánchez ou xa levamos demasiados anos acumulados de que non é así? Eu creo que a presentación está moi interesante. A mí me parece sintomático que unha vez máis o Partido Socialista saque o tema, porque eso quere decir que a súa estrategia electoral, e tamén me parece sintomático que se digan que isto é para captar votos. É o que se fai nunha democracia e nun proceso electoral. Claro que para captar votos. E se hai un caladoiro de votos nesa dirección, que é un pouco que ti discutes, eu creo que sí que se poden captar votos por esa vía, porque efectivamente... Pero é creíble que digan isto. Esa é a segunda parte. Está moi laicizada a sociedade, pero xustamente os cambios que se fixeron no ámbito educativo é para contar o número de alumnos e para seguir contando máis católicos en España, que é o que le van facendo, a pesar de que a sociedade está absolutamente laica nos seus comportamentos. E hai unha disfunción tremenda. Por eso non me creo, e me parece moi sintomático, ademais, o que dice o líder de Ciudadanos, ¿no? Ahora, creíble, home, despois de tantos anos gobernando o Partido Socialista, non parece creíble, parece un conto chino. Pero é sintomático que volvan a sacar. É dicir, quero decir que eu creo que nos inquéritos, eso está, o último aferrollamento que se fixo no tema da religión na educación. Este ano aumentaron o número de matriculados en religión en todos os centros, porque vai ser avaliable a que estamos xogando. É unha tomadura de pelo, vamos. Eu quería... Espero que outro non sexa unha tomadura de pelo. Replicar o que decía Bastos, ese tema da laicidade non está resolto. Basta recordar que 3 alcaldes galegos decidiron non ir á misa un día a Mondoñedo. E non pasou nada. Como non pasou nada? Titulares de periódico. Home, claro, porque era a primeira vez que acontecía, pero non pasou. Pero espera, na sociedade non pasou nada. Claro. Pero, digamos... Fixeron normal o que era normal na sociedade. Xa, pero na opinión publicada, nas presións, nos comentarios desa mesma vicepresidenta, non? Descalificando a dirigentes políticos laicos por non asistir a unha misa, foi unha batalla potente. Sin embargo, teño que lembrar que houve moitos representantes da Iglesia Católica que comprenderon moi ben o que fixeron estes alcaldes. Eu creo que en España, nin os temas da memoria histórica, nin os temas do laicismo ou da non confesionalidade do Estado non están resoltos. Non están resoltos no tema educativo. Eu creo que o estudio das religións teñen que estar nos centros especializados, no caso da Católica nas igrexas, nas catequeses, é aí onde hai que estudiar religión. Doctrina católica ou historia da religión? Eu creo que a religión católica ten que estudiarse... Doctrina, tú te refieres a doctrina. Doctrina. A doctrina, se ten que estudiar... Non, é que non o ten moi claro, é moi historia da religión, claro. En fin, sabemos o que é. Catecismo. En fin, se ten que dar nas iglesias, e os colexios teñen que estar ao marxen dos crucifixos, de que exista curas como profesores elegidos polos obispos e pagados por... Todo eso ten que desaparecer dos colexios claramente, non? Creo que hai que facer unha distinción clara entre estudiar historia das religións, que forma parte da historia da cultura, da humanidade... Unha parte de filosofía, unha parte de... Non, eso é imprescindible. Pero unha parte da asignatura de filosofía? Non, estou de acordo en que o que é digamos, a educación na fe religiosa, eu creo que ten que estar en mans das diferentes confesións religiosas
e fora do ámbito curricular. Non? A mí non me parece que a asignatura de religión teña que ser evaluable, porque si está orientada desde ese punto de vista de educación para a fe, é difícil evaluar eso en términos académicos. Pero ao mesmo tempo penso que determinadas congregacións religiosas, etc., teñen todo o dereito do mundo a montar os seus colexios, etc. Outra cousa é a financiación pública ou non diso, pero forma parte da liberdade. A mí me parece que o punto ideolóxico se sitúa a nivel da Constitución. España non está definido como un Estado laico, está definido como un Estado aconfesional. E ese matiz é fundamental a nivel legal, porque é o que introduce a posibilidade de apoio a diferentes religións e, en concreto, na Constitución se menciona en especial a relevancia da Igrexa Católica. E é por esa vía que se introduce todo este malentendido. Eu creo que o ideal dun Estado democrático, dende o meu punto de vista, sería un Estado laico, é dicir, donde hubiera unha completa separación da Iglesia e do Estado, con respeto absoluto por ese... Bueno, pues noticia relevante que tiene que ver con algo que está pasando en estas horas, con reuniones que se están celebrando. Sabemos que hay problemas para que el Bloque Nacionalista Galego se incorpore a esa candidatura de unidad que se ha venido en llamar. Prácticamente confirmado que ese acuerdo no se va a producir, pero la noticia de estas horas, como decíamos, tiene que ver con los problemas que Beiras estaría teniendo para encabezar esa lista por la provincia de A Coruña. Se dio casi por descontado durante mucho tiempo y la disensión parece que provendría de las propias filas de Anova, que no acaban de ver claro que este sea el nombre más idóneo. Así que empiezo por orden. Lorenzo Fernández Prieto, yo no sé cómo ves esta posibilidad de que desde Anova se esté cuestionando la idoneidad de Beiras para encabezar este proyecto político. A ver, eu creo que esta cuestión en todo caso ten que ver, esta cuestión de Beiras tería que ver coa posibilidade dunha candidatura unitaria, ¿no? E con algo que se decía na información. Si Beiras encabeza unha candidatura de todos os grupos que podían conformar esa unidade, que están nesas dúas plataformas, eu creo que esa sería unha candidatura moi exitosa que permitiría ter un grupo parlamentario e, efectivamente, non é o mesmo que Beiras estuvera, como se decía na información, pois que fora un diputado entre tres, no medio de un grupo mixto, ¿no? E eu creo que a cuestión, xustamente, empezando polo máis importante, é onde está esa aparente imposibilidade para unha candidatura unitaria, ¿no? Que non está explicada. Xa, pero teño a sensación de que non vai tanto por aí a noticia de última hora, que ten que ver con que parte da Nova cree que Beiras non ten que ser o candidato. Sí, pero insisto que eu creo que ten, a información que teño creo que ten máis que ver con este asunto, ¿no? Coa falta dunha candidatura unitaria, que non está explicada, ademais, e no que Beiras eu creo que ainda ten algo que decir ao longo desta semana, porque despois desta semana se acaba o asunto. E esa imposibilidade que non está explicada, que a mí me chama a atención, e sin embargo creo que está bastante clara, quero decir que o motor do BNG parece que nunca estuvo a favor desta posibilidade e a executiva do BNG, que non é exactamente o mismo que o seu motor, polo que se ve, parece que tampouco, non? E eu creo que isto está xenerando unha frustración que vai máis alá de Anova e de... É dicir, hoxe e mañá e esta semana vai haber bastantes movimentos, me parece, nas bases do nacionalismo que van a ter bastante importancia, teño a impresión, non? Hai moita xente que se estuvo movendo, hai moitos alcaldes, hai moitos cargos que estarían sí. Eu creo que a estas alturas todo ese mundo estaría encantado con un Beiras candidato. E iso sería moito máis importante que se no seu partido, que é relativamente pequeno, eso ten algún problema. Ti fías o éxito, o posible éxito desta iniciativa a presenza de Beiras? Quero decir, isto iría mellor para eles con Beiras que sin Beiras? Eu creo que esa candidatura sería moito máis creíble, acumularía moitas máis forzas e tería moitas menos dúbidas con un candidato como Beiras. E eu creo desde hai moito tempo. Unha cosa que me guste máis ou menos ese candidato, pero creo que a estas alturas, neste momento, nesta conxuntura, é así, non? Porque aquí hai unha cuestión de ambición, e Beiras ten esa ambición. E a ambición é ter un grupo parlamentario cando se vai decidir, en Madrid, cando se van decidir cousas moi importantes que van a afectar este país. Eu creo que o que hai detrás esa, e a posición de Beiras permite, garantiza e favorece esa ambición. Bueno, recordemos que ¿sí? Perdona, no, e o outro, que decir que a outra posibilidade que se está barallando de dúas candidaturas, bueno, creo que detrás de eso hai medos, hai seguridades de pequenos grupúsculos no sentido que falábamos antes, hai a dúbida de que se pode sacar algún diputado por uns e por outros, e efectivamente non se vai sacar, mas que se van a pelear dúas candidaturas por conseguir algo, sin ningún tipo de ilusión. Beiras
concentraría, creo eu, a estas alturas, esa ilusión. Bueno, recordemos, decía, que en la pequeña biografía, en la pequeña existencia de Anova, pues han tenido ya las suyas. En un momento determinado se produjo una escisión entre un grupo de responsables, de militantes de Anova, encabezados, digamos así, por Martiño Noriega, y otro grupo de militantes encabezados por otro grupo de personas, bueno, que finalmente decidieron crear esa corriente que se llama Cerna. Aquí somos pocos, pero hay para todo, hay para corrientes internas incluso. Miguel Anxo. A ver, que isto é unha cousa complexa no sentido de que ti fas un revoltallo de partidos. Ese revoltallo de partidos, despois, cando vai a Madrid, que vai votar no Congreso? Vai votar o que diga Marea Galega, porque aí está, hai xente de Izquierda Unida, xente de Podemos, xente de Cerna nacionalista, da Nova, de Cerna... Pero o papel de Beiras, en todo este potaje... A Nobel, Beiras, si ali el lidera eso, o que pasa é o que queda despois. Además, sempre poden leválo para atrás e para cá despois, é que eso non é a primeira vez que o veo. É dicir, poden leválo para España, despois, cando se galegas, leválo outra vez así, non creo que haya problema. Eu creo que arrastraría moi ben e sería unha imaxe de cohesión. Además, eu creo que a lista que levara, que fora Beiras nela sería que ganara con diferencia. Xa se viu en Galicia. Bueno, a ver, Xosé Luis, ti como ves, insisto, falouse, casi se deu por descontado en todo este tempo que Beiras iba a ser o número 1 desa lista. Eu non sei como ves ti. Pero eu fundos que o dei tamén por descontado no suposto de que houbera unha lista unitaria. Creo que non habendo a lista unitaria, é probable que Beiras non sea o candidato máis idóneo para facer unha loita interna e para que se poña en cuestión a súa posición mezclada nacionalistas con non nacionalistas frente a outra nacionalista e que, por tanto, por decirlo de alguma maneira, haxa un desgaste para Beiras extraordinario. Pero ti realmente alguna vez pensaches que iba a haber unha lista unitaria? Non, eso é outro tema. Vamos a ver, eso solo oín... Cando falamos de lista unitaria, metemos o bloque tamén, lógicamente. Explico perfectamente. A ver, eu eso oín que querían facer unha lista unitaria e oín durante bastante tempo que eso faltaballe pouquiño para estar. E eu digo, se hai eso, non hai outro líder posible que teña a capacidade de compactación e valga a redundancia de liderado para levar eso adiante. Se non hai eso, os problemas desaparecen, son outros distintos e aparecen incluso problemas novos que aconsellan non ir. Por que eu creo que non pode haber listas? Porque todos os partidos que teñen posibilidades de alcanzar algún resultado non queren fundir ese resultado posible nunha amalgama que sería inoperante de todo, como recordaba Miguel hai un pouquinho. É dicir, os partidos prefieren tener menos diputados, pero que sean utilizables con características de coaligables, para manter maiorías ou para o contrario, para facer oposicións, pero que sean absolutamente coherentes e tal, que non ter moitos diputados, que despois cada un sea de seu pai e de súa nai, e que sea imposible utilizalos para ningún tipo de política. E por eso eu creo sempre que as coalicións só poden ser de partidos íntegramente coherentes. Non é que as coalicións sempre son de partidos distintos, pero ten que haber unha coherencia. Por eso eu creo, por poñer un exemplo, ainda que non se me preguntou, eu creo na coherencia entre unha coalición do PP con Ciudadanos e creo moi pouco nunha coalición PSOE con Ciudadanos, porque creo que nun caso hai unha coherencia intrínseca enorme e no outro non hai. E creo que cando eso se multiplica por 3, por 4, por 5 partidos, é un problema moitísimo máis claro e que, por tanto, non tiña moito sentido, non ten moito sentido nunha política deste tipo a unidade. O modelo. Bueno, enseguida escucho vuestra opinión, pero entre las personas que se están pronunciando en estas horas sobre esta famosa candidatura, hoy se publicaba un nuevo manifiesto, en este caso firmado por personas como Agustín Fernández Paz, Xavier do Campos, Suso de Toro, Manuel Rivas, Rosa Neiros, Pilar Fernández Uxías, Ucho Souto, Xosé Luis Armesto, Freixanes, Federico Pérez, María Reimóndez, Alfredo Conde, Manuel Bragado, Enrique Monteagudo, Xoán López Facal, Margarita Ledo, Dioniso Pereira, Ubaldo Rueda, Teresa Navaza, Vítor Vaqueiro, Miguel Anxo Murado, Xavier Paz, Xosé María Álvarez Cacamo, Xosé Manuel Pereiro, Pepe Barro, Francisco Fernández Naval, Xerardo das Airas Balsa, que básicamente viene a decir lo siguiente: reclama que se llegue a un acuerdo para que se presente esa candidatura única e, en concreto, leo 3 líneas: a ruptura do proceso aberto de creación dunha candidatura unitaria que consiga para o noso país un grupo parlamentar propio no Parlamento Español, levantada sobre os nosos problemas e necesidades e cun ambicioso programa social, é unha derrota que non queremos aceptar. A cidadanía galega interesada na creación desa candidatura tamén ten dereito a opinar. Nos facémolo para exixir un último esforzo urxente. Pedímosvos aos partidos, plataformas e todo canta entidade que o desese volver sentar a falar para acordala.
como decimos, parte de ese texto que hoy se hacía público y que se suma a todos los manifiestos, manifestaciones, valoraciones que se están haciendo en estas horas. Manuel. Pois eu creo que sería un enorme error que Beiras non fora o candidato, non? Si alguén dentro desa candidatura que agora está máis formalizada vense xa dentro do seu partido ou dos outros que están coaligados por unha cuestión a Beiras, eu creo que entende pouco de estrategias electorais. Beiras é a referencia política dun movimento poderoso que hubo en Galicia, non? Unha experiencia política de coalición entre 5 ou 6 partidos que coallou e que hoxe goberna nas 3 cidades máis importantes de Coruña, da provincia da Coruña, e Beiras é a referencia deso, porque o ten traballado e ganado a pulso. Beiras é unha referencia tanto no eido do nacionalismo, porque ele é un dos pais do nacionalismo moderno, pero tamén nos procesos de esquerda de transformación da sociedade. Beiras fai moitos anos que é un altermundista e participa activamente nese movimento. Eu non sei se credes que Martiño Noriega, Xulio Ferreiro e mesmo Jorge Suárez poderían ser alcaldes nestes momentos de Santiago, Coruña e Ferrol sin o experimento previo de Alternativa Galega de Esquerdas. Quero decir, digamos que sin... E sin a presencia de Beiras nese experimento, vamos. Beiras e sen Paulo... Claro, es que esta componente é Ague, Beiras, Pablo Iglesias, os movimentos 15M, todo eso que surgiu, eso é o que está detrás deste movimento, e por eso dificulta unha candidatura donde este todo o mundo, porque eso leva varios anos avanzando. Eu creo que Beiras é unha referencia absoluta, además Beiras é un orgullo para este país. Eu como votarei a esa candidatura, estaría encantado de poder votar a Beiras, porque Beiras iba a representar un orgullo para o país como diputado no Parlamento Manuel. Vamos a ver, Beiras, desde logo, o principal activo electoral que pode ter unha candidatura dese tipo, foi o que conseguiu no seu día que o Bloque fora a segunda forza política de Galicia, unindo de alguna maneira electoralmente o voto de esquerda e o voto nacionalista. Eso para min é claro e sería moi pouco pragmático renunciar a Beiras nese sentido. Para min o que aparece neste momento é algo que estaba reprimido nas municipales. Temos que retrotraernos a ese momento. Nas municipales, Podemos renunciou a presentarse, pero deixando ben claro que non iba a renunciar a súa marca nos procesos electorales posteriores. Eso foi o que fixo posible as mareas. E agora non é posible unha marea porque Podemos non renuncia a súa marca. E que non estás ben informado. No, vamos a ver. É o obstáculo fundamental... En Cataluña xa teñen un nome, non? Si eu teño a sensación que nestes momentos esa parte está resolta, digamos, non? Esa parte. Non teño tan claro que este resolta. E eu creo que o que aparece, bueno, a postura do Bloque sempre foi coherente. O Bloque sempre dixo que non aceptaría unha solución que non pasara por un grupo propio. En calquer caso, o tempo corre en contra de todo este proceso. Moi brevemente, por favor. E do éxito electoral. O problema destas cosas que todo o mundo pensa que ganou el, e depois non ganou el. E estamos vendo o grupo parlamentar de ASE en Galicia xa ten varias baixas, o grupo mixto posto que, por exemplo, cando foron as mareas decían, os nacionalistas pensamos, ganamos nós, mira que aí hai un nacionalista, e os de esquerda decían, non, isto é claramente un proxecto de esquerda altermundista, e os outros dirían que é un proxecto tal, ao final todos pensan que ganan, pero cando chegan a realidade gana un deles, non ganan os dous, e ao final empezan a ver as friccións. E neste problema... Pouco plural, Non, é que non é plural, é que son, como di Barreiro antes, son partidos distintos, son lógicas distintas, e todos ao final van querer mandar. E cando chegue Podemos a Madrid, e estos de Galicia teñen que votar en contra del, veremos. Off the record. ¿Tienen sus hijos problemas a la hora de conciliar el sueño? ¿Quieren dormir a pierna suelta? Pues pónganles una rueda de prensa del conselleiro de Facenda hablando sobre presupuestos y si no se duermen, les aseguramos que sus hijos no son humanos. O sistema de financiamento autonómico ten un claro reflexo entre os capítulos. Por lo que respecta ao capítulo 1, nos seus impostos directos, todo o que ten que ver co IRPF, sobre todo. Un sistema testado por expertos. Será
O que me gustaría transmitir é que somos tan aburridos que somos hasta previsibles. Fómolo, somos e seguiremos, non creo que sea precisamente la alegría del huerto. ¿Qué va, hombre? De eso nada. Porque este nuevo consejero es de esa clase de políticos especialistas en informática, de los que les gusta presentar las cuentas a lo grande, con todo el confeti que la tecnología permita. Una especie de Montoro do país, porque cómo olvidar el espectacular máster en informática sobre pantalla táctil. Más tarde sería Montoro el que lo intentaría hundiendo sus huellas dactilares para intentar cambiar la diapositiva. Pero nada. Pues eso, que este consejero debió de estudiar en la misma facultad de Ingeniería Informática. Ojo a este rompedor mecanismo, el que los maestros de la ciencia moderna llaman ratón, porque sería el artilugio que accionaría el gran despliegue tecnológico. Cuando queráis. Ahí fue a apretar el botón con su dedo y el ratón soportó la fuerza de mínimo 4 a 5 Gs que aplicó el consejero. Y ¡oh! Una cuenta atrás se activó en la pantalla. ¡Qué nervios! ¡Qué tensión dramática! Algo grande, muy grande se estaba cociendo. Y fue entonces cuando la cuenta atrás llegó a 0. Y no pasó absolutamente nada. El consejero estaba ya encendido y quería volver a apretar el botón, pero Pilar Rojo le dijo que quieto parado. Que todavía no estaba lista para otra experiencia tan al límite, así que mejor darse la mano y dejarlo correr. Si es que somos una potencia tecnológica que ni Rajoy, que hoy andaba por aquí, se cree todavía las maravillas que somos capaces de crear. Pilar Rojo, que llevaba un día al filo de lo imposible, ya se puso la ropa de superviviente en condiciones extremas, que a ella no la volvían a pillar en otra como la de la mañana. El gran reto de la flamante nueva infraestructura surgió a última hora cuando los ingenieros aeroespaciales del presidente tuvieron que enfrentarse a este toldo rebelde por naturaleza. La puntera solución, que quedó a medias y consistió en un señor aguantándolo desde detrás, acabó por amargar temporalmente a Rajoy. Pero es que, oigan, tampoco se puede tener todo. Off the record.